La sala de visitas de la prisión estatal del Roble era un lugar frío, impregnado de una tristeza silenciosa que parecía pegarse a las paredes como una sombra perpetua. Las mesas metálicas y las sillas atornilladas al suelo hablaban de encuentros rotos, de palabras no dichas y despedidas prematuras. Aquel día, sin embargo, la atmósfera era diferente. Había una tensión invisible, casi eléctrica, que recorría la estancia. Sentado al final de la sala con las esposas apretando sus muñecas, estaba el exteniente de la policía, Martín Salvatierra. Su uniforme azul había sido reemplazado por un mono gris de preso, y en su mirada, antaño firme y decidida, ahora brillaba un fulgor extraño, mezcla de resignación y de un último rayo de esperanza. ¿Está seguro de esto?, preguntó el alcaide con voz grave, revisando por enésima vez la petición extraordinaria que Martín había presentado días antes. Sí, respondió Martín sin vacilar. Solo quiero verlo una última vez. A Rayo. Rayo no era solo un perro policía, era su compañero, su sombra en las patrullas nocturnas, su confidente silencioso en los momentos de duda. Juntos habían desmantelado redes criminales, salvado vidas y enfrentado peligros que pocos se atrevían a mirar de frente. La historia que había llevado a Martín hasta esas frías paredes grises era una maraña compleja de traiciones internas dentro del cuerpo policial, manipulaciones políticas y una trampa cuidadosamente tendida por quienes temían su honestidad incorruptible. Lo acusaron de un crimen que no cometió, encubrimiento de pruebas en una investigación de narcotráfico de alto perfil. El juicio fue rápido, casi teatral, como si ya todo estuviera decidido antes de que se abrieran las puertas del tribunal. Pero lo que nadie esperaba era su última solicitud: reencontrarse con su fiel compañero canino antes de ser trasladado a la prisión de máxima seguridad donde cumpliría su condena. El perro ya está en camino, anunció finalmente el alcaide, dejando escapar un suspiro cargado de incomodidad. Le daremos 15 minutos, ni uno más. Martín asintió con gravedad. Para él, esos 15 minutos podían ser la eternidad. Fuera, en el patio interno de la prisión, una patrulla llegó escoltando a un vehículo especial del cuerpo K9. De la jaula trasera, un guardia con manos temblorosas abrió la puerta y de un salto ágil, Rayo salió, olfateando el aire con ansiedad. Sus ojos, oscuros e inteligentes, se posaron en la estructura gris del edificio, como si presintiera que algo fuera de lo normal estaba a punto de suceder. Los guardias intercambiaron miradas incómodas. Para muchos de ellos, la relación entre Martín y Rayo era leyenda viva en la fuerza policial. Habían visto cómo el hombre y el animal operaban con una sincronía casi sobrenatural, cómo se entendían con una simple mirada o un leve movimiento de mano. Rayo fue conducido hasta la sala de visitas. Al cruzar la puerta, sus orejas se erizaron y su cola empezó a moverse con fuerza, al reconocer al instante a su amigo de toda la vida. Martín, al verlo, sintió como una oleada de emociones le trepaba por la garganta, obligándolo a tragar con fuerza para no romper en llanto delante de los guardias. «Hola, viejo amigo», susurró Martín con voz quebrada. Rayo se lanzó hacia él, pero las cadenas y las normas le impidieron llegar completamente hasta su compañero. Martín estiró las manos esposadas tanto como pudo y rozó la cabeza de Rayo, que se apretó contra sus dedos buscando su calor conocido. Fue un momento suspendido en el tiempo, donde los recuerdos se agolparon en la mente de Martín. La primera vez que entrenaron juntos, las misiones exitosas, la noche en que Rayo le salvó la vida enfrentando a un asaltante armado. Todo se entrelazaba en un mosaico perfecto de lealtad y hermandad verdadera. «Te extrañé, Rayo», susurró Martín. «Te extrañaré cada día». Pero entonces algo inusual ocurrió. Rayo, que hasta ese momento había estado quieto, olfateando con ansiedad y alegría, de pronto se tensó. Su cuerpo entero se convirtió en un resorte de músculos alerta. Gruñó suavemente, sin apartar la vista de la esquina de la sala, donde hasta hacía un instante no había nada. Sus ojos se clavaron en un punto invisible para los presentes. Los guardias se miraron con nerviosismo. «¿Qué le pasa al perro?», preguntó uno de ellos, estrechando la mano sobre su porra. Antes de que nadie pudiera responder, un estruendo metálico se escuchó al otro lado de la pared, como si alguien o algo estuviera intentando forzar la entrada por la sala de archivos adyacente. Las alarmas comenzaron a sonar, desgarrando la relativa calma del momento. Martín se levantó de golpe, los grilletes tintineando violentamente. «¡Escuchen al perro!», gritó. Algo no está bien. Pero sus advertencias llegaron tarde.
La puerta lateral de la sala se abrió con violencia, y un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar, encapuchados y vestidos con ropas tácticas oscuras. Nadie entendía nada. ¿Un asalto a la prisión durante una simple visita de despedida? La confusión fue total. Sin embargo, en medio del caos, Martín no perdió la claridad. Los ojos de Rayo y los suyos se encontraron, y en ese instante, sin palabras, supieron lo que tenían que hacer. Rayo, protege, ordenó Martín con la voz firme de los días de acción. El perro, entrenado hasta la perfección, respondió como si nunca hubiera dejado de ser operativo. Y ahí, justo cuando parecía que todo estaba perdido, comenzó una serie de eventos que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto. El caos que se desató en la sala de visitas fue total. Los guardias intentaron reaccionar rápidamente, pero la velocidad con la que los hombres encapuchados se movían, su organización y la rapidez con la que irrumpieron en la prisión, dejó a todos sin aliento. Martín Salvatierra, que en su vida había enfrentado situaciones de alta tensión, ahora se encontraba frente a algo completamente distinto. No se trataba de un simple asalto. Había algo mucho más grande en juego y, como siempre, Rayo era su único aliado. ¡Cúbranse!, gritó un guardia intentando organizar la defensa, pero la respuesta de los intrusos fue imparable. Rayo, con su entrenamiento impecable, se adelantó, gruñendo ferozmente. Sus ojos, fijos en los intrusos, no dejaban de moverse de uno a otro, analizando las amenazas, eligiendo el momento adecuado para actuar. Martín, aunque atrapado en sus grilletes, no dejó que eso lo detuviera. Su instinto policial entró en acción de inmediato. Sabía que Rayo necesitaba espacio para moverse, para actuar como solo él sabía hacerlo. Con un movimiento rápido se acercó a un guardia y, utilizando la confusión, consiguió quitarse las esposas con la ayuda de un pequeño destornillador que siempre llevaba oculto en la bota. «¡Rayo, al frente!», gritó de nuevo, esta vez con voz llena de autoridad. El perro, obedeciendo la orden, saltó hacia los hombres encapuchados, atacando a uno de ellos con una rapidez inhumana. El primer agresor cayó al suelo con un grito ahogado y Rayo no dio tiempo a reaccionar antes de abalanzarse sobre otro, mordiéndole la muñeca con una fuerza brutal. Los demás intrusos, sorprendidos por la ferocidad del perro, se detuvieron un momento. Fue todo lo que necesitaba Martín para actuar. «¡Deténganse!», gritó uno de los encapuchados, intentando ordenar a los demás que se reagruparan, pero ya era demasiado tarde. Martín, con rapidez y agilidad, aprovechó el desconcierto para tumbar a uno de los atacantes y arrebatarle su arma. El sonido de los disparos resonó por los pasillos cercanos, pero en la sala de visitas la situación había cambiado de forma radical. El silencio volvió a hacerse presente, aunque tenso y lleno de miedo. Los intrusos, ahora desorientados, se dieron cuenta de que la prisión no era tan fácil de tomar como pensaban. Martín, con la pistola en mano y el corazón palpitando a toda velocidad, miró a Rayo. El perro, cubierto de sudor y con las patas ensangrentadas, le lanzó una mirada llena de comprensión, como si dijera, «Lo logramos». Pero Martín sabía que esto no estaba ni cerca de terminar. «¡Fuera de mi camino!», rugió el líder de los intrusos, que al parecer se había dado cuenta de que el perro y Martín no estaban dispuestos a ceder. Se acercó con paso firme y, sin pensarlo dos veces, disparó al aire para intimidar. Rayo, sin embargo, no se detuvo. En un movimiento tan rápido que casi no fue visible, el perro saltó hacia el líder con sus dientes expuestos. El sonido de un mordisco al hombro del hombre resonó por toda la sala. Martín aprovechó el momento. Corrió hacia el último de los intrusos y, sin dudarlo, lo derribó con un fuerte golpe en la cara. La pistola en su mano apuntó a la cabeza del hombre caído. No podía permitirse dudas en ese momento. «¿Qué queréis?», preguntó Martín con voz grave, respirando con dificultad. El hombre, temblando de miedo, intentó levantarse, pero el peso de la pistola en su frente lo hizo quedarse quieto. «No te metas en esto, policía», dijo con voz entrecortada. «Este no es tu asunto». Martín apretó los dientes. ¿Qué era todo esto? ¿Por qué esos hombres habían irrumpido en la prisión justo en el momento en que él estaba a punto de ver a su perro por última vez? Algo no encajaba. La puerta de la sala se abrió de golpe. Un grupo de agentes de la policía estatal que habían sido alertados por las alarmas irrumpió en la habitación, apuntando a los intrusos con sus armas. «No dispares», gritó Martín a los oficiales. «No disparen, estamos a salvo, pero aún no sé quién está detrás de esto».
En ese momento la atención de todos se desvió cuando uno de los guardias, paleando el sudor de su frente, dijo con voz temblorosa: Capitán Salvatierra, hemos encontrado algo, algo grande. Creo que lo que acaba de suceder aquí no es solo un asalto. Algo mucho más grave está en marcha. Martín frunció el ceño sin entender a qué se refería el guardia. Pero algo en la voz del hombre, algo en su tono urgente, le hizo saber que la historia estaba lejos de terminar. ¿Qué descubrieron?, preguntó Martín, ahora más alerta que nunca. Antes de que el guardia pudiera responder, un ruido sordo se escuchó desde el pasillo. El sonido de pasos pesados se acercaba, y esta vez no era uno de los intrusos. Algo más estaba viniendo. Rayo, que había estado quieto observando, levantó la cabeza y con su mirada fija gruñó. El miedo en su rostro era inconfundible. Martín lo conocía bien. Algo terrible estaba a punto de suceder. Pero, ¿qué era? ¿Quién estaba detrás de este ataque a la prisión? Y, sobre todo, ¿cómo podían detener lo que se avecinaba? El sonido de los pasos se hizo cada vez más fuerte, resonando en los pasillos de la prisión. No era un sonido común. No se trataba de los pasos apresurados de un guardia o de los pasos ligeros de un visitante. Esta vez los pasos eran pesados, como si algo grande se acercara. Rayo, sin apartar la mirada, comenzó a dar pequeños pasos hacia la puerta, manteniendo su postura alerta. Martín también sintió el cambio en el ambiente. El aire parecía volverse más denso, como si una nueva amenaza estuviera a punto de desatarse. ¿Qué está pasando?, preguntó Martín, su voz llena de tensión. El guardia que había dado la alarma lo miró, sudando frío. No lo sé, pero esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. Hemos recibido informes de que algo grande está ocurriendo fuera de la prisión. Alguien está orquestando una operación muy elaborada, y parece que tú, capitán, eres la pieza clave. Martín sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué tenía que ver él con todo esto? ¿Por qué estaban buscando tanto a alguien como él? Había pasado los últimos años de su vida encarcelado y ahora, de alguna manera, parecía que todo había sido un plan en su contra. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Martín, la ansiedad comenzando a apoderarse de él. El perro Rayo seguía observando con atención, su nariz temblando ante el olor de algo extraño en el aire. En ese momento, la puerta de la sala de visitas se abrió de golpe. Los oficiales de policía estatales que habían llegado para reforzar la seguridad se adelantaron rápidamente, cubriendo todos los ángulos, pero no dispararon. En lugar de eso, se quedaron en silencio, mirando hacia el final del pasillo, donde una figura sombría se acercaba. Martín frunció el ceño al ver la silueta. Era un hombre de gran estatura, vestido con ropa negra, su rostro parcialmente cubierto por una máscara. Al caminar, su presencia era imponente y su postura era la de alguien que estaba acostumbrado a imponer respeto. ¿Quién eres?, dijo Martín, dando un paso adelante. No quería parecer vulnerable, pero algo en el hombre le daba escalofríos. El hombre se detuvo a unos metros de él. Su voz era profunda y resonante, como si cada palabra tuviera un peso propio. Yo soy el encargado de que todo esto suceda, capitán Salvatierra, dijo con una calma inquietante. Y tú, Rayo, serás la pieza que lo termine. Martín miró a Rayo, quien seguía observando al extraño con desconfianza. El perro había dejado de gruñir, pero la tensión en su cuerpo era palpable. El ambiente en la sala de visitas se llenó de una quietud anticipatoria, como si todos estuvieran esperando a que el próximo movimiento fuera fatal. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Martín, su tono desafiante pero con un rastro de miedo que no pudo ocultar. El hombre enmascarado dio un paso más cerca, hasta quedar a solo unos centímetros de Martín. Su mirada era fría, calculadora, pero sus palabras, lo que dijo a continuación, hicieron que el corazón de Martín se detuviera por un segundo. Lo que quiero es muy simple, capitán. Quiero que tomes una decisión. Quiero que elijas tu vida o la de Rayo. Ambos saben que no hay salida. Eliges sabiamente. Martín sintió como el sudor frío recorría su frente. La idea de perder a Rayo, su compañero leal, era insoportable. Pero, ¿cómo podría tomar una decisión como esa? ¿Cómo podía elegir entre su vida y la vida de un perro que lo había acompañado durante años, que había arriesgado su vida una y otra vez por él? Rayo, como si comprendiera la gravedad de la situación, se acercó a Martín, poniéndose entre él y el hombre enmascarado. Su mirada estaba fija en el extraño, y sus patas, firmemente plantadas en el suelo, mostraban su determinación. No voy a elegir, dijo Martín con firmeza, mirando al hombre enmascarado a los ojos.
Su voz ya no temblaba. Sabía que esta era la última oportunidad para que él y Rayo pudieran enfrentarse a lo que estaba por venir. El hombre enmascarado soltó una pequeña risa, casi como si hubiera esperado esa respuesta. Luego, con un movimiento rápido, sacó un pequeño dispositivo de su chaqueta y lo levantó hacia el aire. De inmediato, una serie de luces rojas comenzaron a parpadear alrededor de la sala de visitas, alertando a todos en la prisión. Si no eliges, entonces no habrá nada que hacer, dijo el hombre enmascarado, mientras las luces rojas se intensificaban. Martín sintió cómo la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. ¿Qué estaba pasando ahora? ¿Qué había desatado el hombre? La respuesta llegó rápido y no era lo que esperaba. Una gran explosión retumbó en el aire, proveniente del exterior de la prisión. La explosión sacudió las paredes de la prisión, haciendo que todo temblara. El sonido de la explosión se hizo eco en los pasillos, y una gran nube de polvo y escombros comenzó a llenar la sala. Rayo ladró furiosamente, corriendo hacia la puerta, y Martín lo siguió, sabiendo que el tiempo se agotaba. ¡Vamos, Rayo! Gritó Martín, mientras ambos corrían hacia la salida sin mirar atrás. La puerta principal de la prisión, que hasta ese momento había estado cerrada, comenzó a abrirse lentamente. La realidad de la situación comenzó a aterrizar en la mente de Martín. El ataque a la prisión era solo el principio. Algo mucho más grande estaba sucediendo, y él y Rayo estaban en el centro de todo. La explosión había dejado un caos total en el interior de la prisión. El suelo seguía vibrando bajo los pies de Martín y Rayo, mientras el polvo y el humo se deslizaban a través de las grietas de las paredes. La oscuridad, combinada con los destellos de luces intermitentes de las alarmas, creaba un escenario apocalíptico. Martín, con el corazón acelerado, no sabía si había pasado un minuto o una eternidad desde que la explosión retumbó en la estructura. El sonido de los pasos apresurados y los gritos de los guardias resonaban por todos lados, pero no se atrevió a detenerse. Lo único que importaba era llegar a la salida, y su único compañero fiel en ese momento era Rayo. ¡Corre, Rayo! Gritó con la garganta seca. Rayo, al que la confusión no había frenado en lo más mínimo, se adelantó, conduciendo a Martín con la misma lealtad de siempre. Sus ojos reflejaban una determinación implacable, como si supiera que la misión aún no había terminado. Martín sentía cómo su mente daba vueltas, intentando entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. La explosión era solo el primer acto de una serie de eventos que lo habían arrastrado al borde de un abismo. ¿Quién era ese hombre enmascarado? ¿Por qué había elegido ese momento para hacer su movimiento? ¿Qué quería decir con tomar una decisión? Todas esas preguntas se arremolinaban en la cabeza de Martín mientras corría. De repente escuchó el rugido de motores en el exterior. Algo grande se estaba acercando y no parecía ser una simple operación policial. El sonido se hizo más fuerte y Martín pudo distinguir las sirenas, las luces rojas que brillaban a través de las rendijas de las paredes. La prisión estaba rodeada. «¡Están aquí!», exclamó un guardia, señalando desde una esquina de la sala. Martín miró en la dirección indicada y vio un par de camiones blindados que se detenían frente a las puertas principales. El hombre enmascarado no había mentido. La situación estaba fuera de control. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más desconcertante. En medio del caos, una figura conocida emergió de las sombras, una figura que había estado desaparecida durante años, el comandante Rodríguez, el antiguo jefe de Martín en la policía. Aunque su rostro estaba marcado por las cicatrices de años de batalla, sus ojos seguían siendo los mismos. Aquellos ojos que alguna vez lo habían guiado en el terreno de operaciones clandestinas. Martín, dijo Rodríguez, su voz grave y llena de una rara mezcla de sorpresas y advertencias. Martín lo miró confundido. ¿Qué hacía Rodríguez aquí? ¿Cómo podía estar involucrado en todo esto? ¿Qué está pasando, comandante? ¿Por qué están atacando la prisión?, preguntó Martín, sabiendo que, aunque él fuera prisionero, Rodríguez no era una persona que soliera actuar sin un motivo claro. Rodríguez dio un paso hacia él, levantando una mano para señalar el horizonte. Todo esto, Martín, todo esto no es un simple incidente. Es el resultado de algo mucho más grande. El hombre enmascarado, él no está solo. Todo esto está conectado a una operación internacional que está en juego. Estás involucrado porque eres la pieza clave. Tu caída fue planificada desde el principio, pero lo que no sabías es que este juego es mucho más peligroso de lo que imaginabas.
Martín se quedó en silencio, procesando las palabras del comandante. Los recuerdos de su carrera policial llegaron con fuerza, recordándole sus últimas investigaciones antes de ser arrestado. Se había acercado demasiado a algo grande, algo que ni siquiera él podía imaginar en ese momento. Ahora, al estar frente a Rodríguez, el hombre que alguna vez había sido su mentor, todo parecía más confuso. No entiendo. ¿Por qué me haces esto? Dijo Martín, con la voz quebrada por la incertidumbre. Rodríguez lo miró fijamente, antes de susurrar lo que parecía ser una confesión definitiva. Porque tú y Rayo, ustedes son la única esperanza para detener lo que está por venir. El ataque a la prisión fue solo el comienzo. Lo peor está por suceder, y tú y tu perro seréis la clave para detenerlo. Si no, todo estará perdido. Martín sintió una oleada de emociones encontradas. No era solo un prisionero más, no era solo un hombre que había sido víctima de una conspiración. Ahora de alguna manera se veía a sí mismo como una pieza central en un rompecabezas mucho más grande. Y lo peor de todo era que Rayo, su leal compañero, también estaba atrapado en medio de este desastre. Entonces, ¿qué debo hacer? Preguntó Martín con la voz llena de desesperación. Rodríguez se acercó aún más, mirando a Rayo con una mezcla de respeto y pesar. Tu perro Rayo sabe lo que está en juego. Y tú, Martín, debes confiar en él. Tienes que salir de aquí y detener a la organización antes de que sea demasiado tarde. Si fallas, todo lo que has perdido hasta ahora habrá sido en vano. Y no solo tú, todos los que amas también estarán en peligro. En ese momento, la atmósfera en la sala de visitas se volvió aún más tensa. El sonido de los motores afuera se intensificaba y las luces intermitentes iluminaban las caras preocupadas de los oficiales. Martín sabía que las palabras de Rodríguez eran más que un simple consejo, eran una advertencia, y más importante aún, una última oportunidad. Vamos, Rayo, dijo, mirando a su fiel compañero con determinación, tenemos trabajo que hacer. Ambos se dieron la vuelta, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. Pero al dar un paso, un nuevo sonido llamó la atención de Martín, algo que hizo que su corazón se detuviera. Alguien se acercaba, pero esta vez no era un guardia ni un oficial. Era alguien mucho más peligroso. Martín y Rayo se detuvieron en seco, sus cuerpos tensos ante el sonido que provenía del pasillo oscuro. Era un ruido suave al principio, casi imperceptible entre el estruendo de los camiones blindados y el caos generalizado. Pero a medida que el sonido se intensificaba, Martín pudo identificarlo claramente. El sonido de pasos firmes, calculados, que se acercaban con rapidez. ¿Quién está ahí? Preguntó Martín en voz baja, mirando a su alrededor en busca de alguna señal. La figura que se acercaba no era como las demás. Esta caminaba con una tranquilidad inquietante, sin el ruido de los guardias o el apresuramiento de los prisioneros. Rayo, siempre alerta, levantó las orejas y emitió un leve gruñido. Martín no necesitaba que le dijeran nada más. Su compañero canino siempre había tenido un sexto sentido para detectar el peligro. Su respiración se volvió más profunda y su mano se posó sobre el borde de la mesa, como si estuviera buscando algo con lo que defenderse. De repente una figura emergió de la penumbra. Era un hombre alto, vestido con un traje negro impecable que contrastaba con el caos que lo rodeaba. Su rostro, parcialmente iluminado por las luces intermitentes, reflejaba una calma gélida y una seguridad inquietante. Aunque su presencia parecía fuera de lugar en medio de una prisión en ruinas, había algo familiar en su porte. Martín, dijo la figura en voz baja, como si estuviera esperando que él reaccionara. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz era suave, pero su tono era inconfundible, un tono de alguien que estaba completamente al mando de la situación. Martín, con el corazón en un puño, intentó recordar quién podría ser. La cara no le era ajena, pero no lograba ponerle un nombre. Sin embargo, algo dentro de él le decía que esta persona no era una simple figura cualquiera. Era alguien de su pasado, alguien que había estado muy cerca de él, aunque nunca lo hubiera conocido del todo. ¿Quién eres? Preguntó, manteniendo la calma tanto como pudo. Rayo, al igual que él, parecía estar esperando una respuesta. El hombre sonrió levemente, como si estuviera disfrutando de la tensión en el aire. Luego dio un paso hacia adelante, revelando una placa en su chaqueta, la placa de la Unidad Secreta de Operaciones Encubiertas de la Policía. Soy el capitán Vega, dijo con una voz que dejó claro que no estaba dispuesto a explicar más detalles, y estoy aquí para ayudarte. Martín lo miró, aún incrédulo.
el capitán Vega, un nombre que resonaba en su memoria, pero que estaba vinculado a una época que ya parecía lejana. Vega había sido un hombre de confianza en los primeros años de su carrera, un hombre de inteligencia, siempre dispuesto a tomar decisiones difíciles, pero al mismo tiempo también había sido el hombre que lo había apartado de muchas de las operaciones, más y cuando las cosas comenzaron a ponerse demasiado oscuras. ¿Ayudarme? Después de todo lo que ha pasado, preguntó Martín, sin poder ocultar la incredulidad en su voz. Vega no parecía ofendido. Al contrario, su expresión mostraba una calma casi inhumana. Sus ojos no se apartaban de los de Martín, como si estuviera evaluando cada palabra, cada reacción. Lo que sucedió no fue un accidente, dijo Vega, su tono grave. Martín frunció el ceño, sin entender del todo. ¿A qué te refieres? Preguntó, su voz temblando ligeramente. Vega levantó una mano, señalando a Rayo, que seguía vigilante a su lado. Tu perro Martín, él sabe más de lo que piensas. Y la clave de todo esto está en él. Martín no entendía. Rayo, su leal compañero de tantos años, el perro que había estado a su lado en cada misión peligrosa, en cada operación de alto riesgo. ¿Qué podría saber él sobre todo esto? No entiendo, Vega. ¿Qué quieres decir? Dijo Martín, su mente girando rápidamente, tratando de juntar las piezas del rompecabezas que se le escapaban. Vega dio un paso más cerca, bajando la voz hasta que solo Martín y Rayo pudieron escucharlo. La operación que fue diseñada en tu contra, Martín, no fue solo para incriminarte. No solo buscaban destruir tu carrera, no solo buscaban arruinarte. Estaban buscando algo mucho más grande, algo que solo tú y tu perro pueden detener. Martín sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Las palabras de Vega eran como un golpe directo a su mente. Si lo que estaba diciendo era cierto, todo lo que había vivido hasta ahora, todo lo que había perdido, tenía un propósito más grande, y la respuesta, según Vega, estaba en su perro. Rayo, como si hubiera entendido perfectamente la conversación, se acercó a Martín apoyando su cabeza sobre su pierna, buscando consuelo. La conexión entre ellos era más fuerte que nunca. Rayo había sido más que un compañero de trabajo, más que un simple perro. Había sido su amigo, su protector. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preguntó Martín, su voz llena de determinación. Vega no respondió de inmediato. Miró hacia el pasillo por donde había llegado y luego hacia la entrada de la prisión, donde los camiones blindados seguían estacionados. Debemos salir de aquí antes de que la situación se vuelva irreversible, y necesito que confíes en Rayo, porque él tiene algo que tú aún no entiendes. Martín asintió, sabiendo que las respuestas estaban a punto de llegar, pero también sabía que no todo iba a ser tan fácil. Quedaba mucho por descubrir, y el tiempo se les escapaba rápidamente. Vamos, dijo Martín, mirando a Rayo una vez más, decidido a afrontar lo que fuera que les esperaba fuera de esas paredes. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso, un nuevo sonido rompió la tensión en el aire. Esta vez no era el sonido de los guardias ni de los camiones. Era un grito desgarrador, proveniente del fondo del pasillo. Martín y Rayo se miraron, sabiendo que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. El grito resonó en los pasillos de la prisión, un sonido tan desgarrador que hizo que Martín y Rayo se tensaran al instante. El aire se volvió denso, pesado, como si algo invisible lo estuviera oprimiendo. Martín levantó la vista, tratando de discernir la fuente de ese grito que lo heló hasta los huesos. Sabía que no podían quedarse ahí mucho tiempo. La situación estaba fuera de control y el reloj seguía corriendo. Vega, aparentemente impasible, dio un paso hacia el pasillo de donde provenía el grito. Sin embargo, su rostro reflejaba preocupación, algo que Martín no había visto en él hasta ahora. Era como si ese grito hubiera tocado una fibra sensible dentro de él, algo que no podía ignorar. ¿Qué está pasando, Vega? Preguntó Martín con voz baja pero firme. Estaba claro que algo grande se estaba gestando en este lugar, y si no lo detenían a tiempo, podría ser mucho peor de lo que imaginaban. Vega no contestó de inmediato. En lugar de eso, caminó rápidamente por el pasillo, con una determinación que no era usual en él. Martín lo siguió, con Rayo a su lado, su respiración ahora más agitada, consciente de la gravedad de la situación. Mientras avanzaban, el eco de sus pasos resonaba en las paredes, creando una atmósfera aún más inquietante. A medida que se acercaban al origen del grito, Martín pudo escuchar algo más. Voces, susurros apagados que se mezclaban con el ruido del grito. Al principio no podía distinguir lo que decían, pero conforme avanzaban las palabras se fueron aclarando.
No podemos dejar que se entere, decía una voz femenina, temblorosa. Es la única manera. Tenemos que hacerlo antes de que alguien más lo descubra, respondió otra voz, esta vez masculina. Vega se detuvo justo antes de una puerta de metal oxidado. Sus ojos brillaron con una mezcla de temor y resolución. Martín no necesitaba que se lo dijeran. Sabía que estaban al borde de algo mucho más grande que ellos. Lo que está detrás de esa puerta no solo involucra a la policía, dijo Vega, girándose hacia Martín, su voz grave y solemne. Hay algo más, algo que ni tú ni yo podríamos haber anticipado. Martín frunció el ceño, completamente confundido. ¿Qué podría ser tan peligroso que ni Vega, con toda su experiencia, hubiera podido predecirlo? Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, Vega le hizo un gesto con la mano, pidiéndole que se callara. El sonido de las voces seguía saliendo de la habitación, pero ahora se podía distinguir claramente una voz que Martín jamás habría esperado escuchar en ese lugar. Necesito ver a Martín, dijo la voz, y un estremecimiento recorrió el cuerpo de Martín al escucharla. Era una voz que le era conocida, una que había oído hace mucho tiempo, pero que había intentado borrar de su memoria. Era la voz de Laura, su ex esposa. El corazón de Martín comenzó a latir más rápido. ¿Cómo era posible que Laura estuviera involucrada en todo esto? Durante años había tratado de mantenerla fuera de su vida policial, protegida de los horrores y las realidades de su trabajo. Pero aquí estaba, en el centro de todo, y con un propósito que ni él mismo podía comprender. Vega le echó una mirada cautelosa, y Martín, sin pensarlo más, empujó la puerta con una fuerza inesperada. El aire frío y denso de la habitación lo golpeó de inmediato, y la escena que se desplegó ante él era aún más inquietante de lo que había imaginado. En el centro de la habitación, una mesa de metal estaba rodeada por varias figuras encapuchadas. Alrededor de la mesa estaban los rostros de los hombres y mujeres que había conocido en el pasado, aquellos con los que había trabajado en las sombras. Pero lo que más le sorprendió fue lo que estaba sobre la mesa. Una especie de archivo, uno que parecía contener información extremadamente confidencial. Y allí, de pie estaba Laura. Martín, dijo ella, su voz casi un susurro, como si estuviera temerosa de que alguien los escuchara. Martín dio un paso hacia adelante, confundido y atónito. La mirada de Laura, normalmente llena de cariño, ahora estaba llena de angustia y desesperación. Algo en su expresión le decía que había más en todo esto de lo que parecía a simple vista. ¿Qué estás haciendo aquí, Laura? Preguntó Martín, intentando mantener la calma, aunque su mente se encontraba desbordada por la confusión. Laura levantó una mano, señalando hacia el archivo en la mesa. A su lado, uno de los hombres encapuchados comenzó a caminar hacia él, sosteniendo una carpeta con documentos que parecían ser extremadamente valiosos. No es lo que crees, Martín, dijo Laura con voz quebrada. Todo esto tiene que ver con el trabajo que hiciste, con las cosas que descubriste en tu investigación. Estás en medio de algo mucho más grande, y tú eres la pieza clave. Martín no sabía qué decir. Las palabras de Laura lo dejaron atónito, y su mente comenzó a hacer conexiones que no entendía del todo. ¿Qué había descubierto? ¿Por qué estaba Laura aquí en medio de todo esto? Pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los encapuchados se acercó aún más, poniendo el archivo en sus manos. La mirada en sus ojos era profunda y misteriosa, y Martín sabía que las respuestas a sus preguntas estaban dentro de esos documentos. Sin embargo, antes de que pudiera abrirlos, un fuerte estruendo sacudió la prisión. Las luces comenzaron a parpadear y la alarma comenzó a sonar, llenando la habitación de caos. ¡Nos descubrieron!, gritó uno de los encapuchados mientras todos comenzaban a moverse frenéticamente. Martín y Rayo, sin pensarlo dos veces, se lanzaron hacia la puerta, pero en ese momento una sombra oscura apareció en el umbral. La última pieza del rompecabezas estaba a punto de encajar. El estruendo de la alarma retumbaba en todo el edificio y el caos se desató con la rapidez de un relámpago. Martín y Rayo se vieron empujados a través de la sala llena de sombras y confusión. Los encapuchados corrían de un lado a otro, mientras las luces parpadeaban de manera irregular, creando un ambiente de miedo palpable. La situación había alcanzado un punto crítico, y por más que intentaran mantener el control, la desesperación comenzaba a tomar forma en el rostro de cada uno. Martín miró a Laura. Ella estaba allí, inmóvil, como si estuviera atrapada en el mismo torbellino del que parecía no poder escapar.
Los ojos de Laura, que antes mostraban desesperación, ahora reflejaban una mezcla de culpabilidad y determinación. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba involucrada en todo esto? Algo no encajaba, pero Martín no tenía tiempo para resolverlo. El peligro se acercaba rápidamente. Laura, tenemos que salir de aquí, gritó Martín, empujando a Rayo hacia la salida. Pero Laura no se movió. Estaba mirando el archivo sobre la mesa, su mirada fija en los papeles que parecía tener en sus manos. Era como si su mente estuviera en otro lugar, como si estuviera contemplando un dilema al que no podía escapar. El pánico de la situación no parecía haber tocado su alma, al menos no de la misma manera que afectaba a los demás. Laura, ahora no es el momento de pensar en eso, dijo Martín con urgencia. Pero antes de que pudiera dar un paso más hacia ella, el ruido de la puerta abriéndose con violencia resonó en la sala. Una figura alta y oscura apareció en el umbral. Su silueta era inconfundible, un hombre grande, de rostro severo y mirada fría. Sus ojos estaban cubiertos por unas gafas oscuras, pero la intensidad con la que miraba a Martín lo hacía sentir como si estuviera siendo perforado con la mirada. No te muevas, ordenó el hombre, su voz grave y autoritaria. Martín y Rayo se detuvieron en seco sin saber si debían atacar o simplemente retroceder. Las luces seguían titilando y el sonido de la alarma crecía en intensidad, creando un ambiente aún más surrealista. El hombre avanzó lentamente hacia ellos y la tensión en el aire se hizo más densa. Con cada paso que daba, la distancia entre ellos se reducía, como si estuviera predestinado a encontrarse con ellos. Era como si el destino hubiera llevado a Martín a ese lugar, a esa sala, para confrontar una verdad que aún no comprendía. La conexión con Laura, el archivo sobre la mesa y ahora este hombre, todo parecía parte de un rompecabezas mucho mayor, uno que Martín no sabía cómo resolver. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Martín, aunque su voz sonó más como una advertencia que como una pregunta. El hombre sonrió de manera fría, sin mostrar signos de emoción. Era un gesto tan perturbador que hizo que el vello de la nuca de Martín se erizara. La sonrisa no era humana. Era como una máscara que ocultaba algo mucho más oscuro. Lo que quiero, dijo el hombre, su voz calmada pero llena de una amenaza latente. Es que dejen de resistirse. Ustedes dos son la clave de todo esto, y lo que pasa aquí, lo que está ocurriendo en este momento, es solo el comienzo. Martín frunció el ceño. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quería decir con que eran la clave? Él y Laura estaban atrapados en una red que ni siquiera comprendían, pero el hombre parecía saber algo que ellos no. En ese momento, Rayo, que hasta entonces se había mantenido callado, comenzó a gruñir bajo. Su cuerpo tensó y sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Martín sintió un escalofrío recorrer su columna, pero antes de que pudiera hacer algo, Rayo saltó hacia adelante, atacando al hombre con una rapidez sorprendente. El hombre reaccionó rápidamente, empujando a Rayo con una fuerza descomunal, pero no sin antes recibir un rasguño en su brazo. La sangre comenzó a manar de su herida, pero él no mostró signos de dolor. Sin embargo, su rostro se torció en una expresión de furia. En un movimiento rápido, sacó un arma de su cinturón, apuntando directamente a Martín. Lo que pasa aquí, policía, es que no tienes idea de con quién te estás enfrentando. Ni tú, ni tu perro. No podéis escapar de lo que ya está en marcha. Martín sintió cómo el sudor frío caía por su frente. ¿Qué era esto? ¿Por qué todo parecía estar fuera de control? Tenían que salir de allí, pero cada segundo que pasaba los hundía más en la oscuridad de esta pesadilla. Antes de que el hombre pudiera disparar, el sonido de una puerta que se cerraba con fuerza resonó en la sala. Las luces de repente se apagaron, sumiendo todo en la oscuridad total. En ese instante, Martín sintió una presencia a su lado. Algo o alguien estaba con él en la oscuridad. Un susurro apenas audible llegó a sus oídos. No te preocupes, Martín. No estamos solos. Martín giró hacia la voz, sin poder distinguir si era real o si su mente estaba jugando una mala pasada, pero algo en el tono de la voz le dio esperanzas. De repente, un destello de luz iluminó la sala y la figura que había estado al lado de Martín apareció en la penumbra. Era un hombre vestido con uniforme policial, pero su rostro estaba marcado por cicatrices, como si hubiera estado en una guerra. Mi nombre es Sebastián. Te debo una explicación, pero ahora no es el momento. La sala seguía sumida en una penumbra espesa y el ambiente estaba cargado de tensión. Martín, aún paralizado por el desconcierto, miró al hombre frente a él. Sebastián, el misterioso policía cicatrizado, se mantuvo inmóvil,
su mirada fija en Martín como si hubiera estado esperándolo todo el tiempo. ¿Quién eres tú?, preguntó Martín, su voz temblorosa pero firme. Sebastián dio un paso hacia adelante, como si intentara acercarse sin hacer ruido, pero sus movimientos no eran los de un desconocido. Eran calculados, precisos, como los de alguien que había estado en este tipo de situaciones una y otra vez. Su rostro, marcado por las cicatrices, parecía contar una historia de batallas pasadas, tanto físicas como emocionales. Soy Sebastián, dijo él, su voz grave y serena. Y te debo una explicación, Martín. Pero antes de todo, necesitamos salir de aquí. De lo contrario, no habrá tiempo para respuestas. La alarma seguía sonando, cada vez más fuerte, como si el propio edificio estuviera colapsando bajo la presión de lo que estaba ocurriendo. Los pasos de los encapuchados se oían más cerca, y Martín sabía que no había mucho tiempo. Pero, ¿por qué estaba Sebastián allí? ¿Qué relación tenía con todo esto? ¿Por qué me hablas así? ¿Qué sabes de todo esto?, insistió Martín, aún desconfiado, pero sintiendo que algo dentro de él le decía que debía escuchar. Sebastián miró a Martín con una intensidad que casi lo paralizó. Sus ojos fríos y calculadores brillaban en la oscuridad. Luego, con una calma sobrecogedora, comenzó a hablar. Todo lo que has vivido hasta ahora, Martín, todo esto, está más relacionado contigo de lo que imaginas. Los hombres que están afuera, los que están buscando, no son simples criminales. Son parte de una red mucho más grande. Y tú eres un eslabón crucial. Martín se quedó en silencio sin saber cómo reaccionar. No podía entender lo que Sebastián le estaba diciendo. ¿Qué tenía que ver él con todo esto? Era solo un policía, un hombre común que había estado investigando casos sencillos hasta que el caso de Laura lo había llevado a este punto. ¿Qué podía tener de tan importante? No entiendes, ¿verdad?, continuó Sebastián, como si leyera los pensamientos de Martín. No eres un simple policía, Martín. Eres uno de los pocos que conoce el secreto detrás de esta organización. Y ese secreto, el archivo que Laura tiene, es la clave para detener todo. De repente, el sonido de pasos rápidos interrumpió la conversación. Martín y Sebastián se giraron al mismo tiempo, pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió de golpe y una figura apareció en el umbral. Era un hombre alto, con una capa oscura que lo envolvía casi completamente. A pesar de la oscuridad, su presencia era imponente. No parecía ser uno de los encapuchados. Este hombre tenía algo diferente, algo aterrador en su aura. ¿Y ahora qué tenemos aquí?, dijo la figura en tono burlón, su voz baja pero autoritaria. Su rostro estaba cubierto, pero la forma en que hablaba indicaba que era alguien con poder, alguien que sabía exactamente lo que hacía. Martín, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, se preparó para lo peor. Sebastián se adelantó, poniéndose entre Martín y el hombre, su postura defensiva. Esto no es lo que parece, dijo Sebastián, con una seriedad que helaba la sangre. No sigas este camino, o no habrá vuelta atrás. El hombre se acercó lentamente, su rostro todavía oculto en la sombra, pero algo en su manera de caminar hacía que todo en la sala se sintiera aún más peligroso. Cada uno de sus pasos parecía resonar en la mente de Martín como un presagio de algo fatal. ¿Y tú qué sabes?, respondió el hombre, sonriendo bajo la capa que cubría su rostro. La sonrisa era burlona, como si estuviera disfrutando de la confusión y el miedo que sentían Martín y Sebastián. De repente, con un movimiento rápido, el hombre desenfundó una pistola y la apuntó directamente a Sebastián. Martín, sorprendido, no tuvo tiempo de reaccionar. Todo sucedió demasiado rápido. Este juego ya terminó, dijo el hombre con voz grave. Ustedes dos están en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y ahora tendrán que pagar las consecuencias. La tensión en el aire se volvió insoportable. Sebastián, sin embargo, no se movió. Sus ojos permanecían fijos en el hombre, como si supiera que su vida ya no tenía ningún sentido si no lograba proteger a Martín. No lo hagas, dijo Sebastián, con un tono que parecía implorar, pero sin mostrar miedo. Todo esto puede terminar de otra forma. El hombre con la pistola sonrió aún más ampliamente, como si la lucha que se estaba librando no fuera más que un juego para él. Pero entonces, cuando todo parecía estar perdido, una figura apareció detrás del hombre con la pistola y sin previo aviso, una ráfaga de disparos rompió el silencio. El hombre cayó al suelo, mientras Sebastián, con una mirada de gratitud, se giraba hacia la figura que acababa de salvarles la vida. Era Laura. La sala quedó en silencio.
El eco de los disparos aún retumbaba en las paredes, mientras los dos hombres miraban a la figura que había irrumpido en la escena, salvándoles la vida en un instante crítico. Laura, con su rostro serio y determinado, mantenía su arma apuntada al hombre caído en el suelo, que aún intentaba mover sus dedos, pero ya sin vida. ¿Laura? Preguntó Martín, aún incrédulo por la aparición de su compañera, que en ese momento parecía más una heroína que la mujer que había comenzado como una simple informante en la investigación. Laura no respondió de inmediato. Sus ojos, llenos de determinación, se movían entre el cuerpo caído y Sebastián, que parecía reconocerla con una mezcla de sorpresa y gratitud. Después, con una calma que contrastaba con la tensión del momento, dejó caer el arma a su costado. Tenía que hacerlo, dijo Laura, casi como si se estuviera justificando, pero sin demostrar arrepentimiento. Su mirada se encontró con la de Sebastián y una chispa de comprensión pasó entre ambos. Sabía que ustedes no saldrían vivos si no intervenía. Martín, todavía asimilando lo sucedido, no pudo evitar preguntarse cuántos secretos más le estaban siendo ocultados. Laura, quien había sido su contacto en la investigación desde el principio, tenía mucho más que ver con todo esto de lo que él pensaba. La situación comenzaba a tomar giros inesperados, y ya no podía confiar completamente en nada ni en nadie. Pero, ¿qué está pasando aquí?, preguntó Martín, su voz casi rota, buscando respuestas. Lo que había comenzado como una simple investigación de corrupción policial y crimen organizado se estaba transformando en algo mucho más grande, más peligroso. Laura suspiró y asintió, como si supiera que esta era la conversación que ambos necesitaban tener para poner fin a las dudas. Este hombre, dijo, señalando al cuerpo caído, no era solo un criminal, era el líder de la red que estaba detrás de todo lo que hemos investigado. Pero no es solo eso. Lo que tú y Sebastián no sabían es que la conexión con todo esto va mucho más allá de lo que imaginan. Martín dio un paso atrás, tratando de procesar las palabras de Laura. En ese momento, la realidad que conocía comenzó a desmoronarse a su alrededor. La red de corrupción, los crímenes que había estado investigando, todo parecía ser solo una pieza de un rompecabezas mucho más complejo. ¿De qué hablas?, preguntó Martín, su voz llena de desesperación y confusión. Laura lo miró fijamente. Sus ojos ya no reflejaban dudas, sino la claridad de alguien que finalmente había entendido todo. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Todo esto tiene que ver con la corrupción en las fuerzas policiales. Pero lo que nadie sabe es que hay un infiltrado dentro de la misma institución que está manejando todo desde las sombras. Este hombre, señaló a la figura caída, no era más que un peón en un juego mucho mayor. Sebastián, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se adelantó lentamente. Su rostro, normalmente serio y controlado, mostraba una mezcla de horror y comprensión. ¿Cómo es posible?, dijo Sebastián, su voz tensa. He estado dentro, he visto lo que pasa en las sombras de esta ciudad, pero nunca imaginé que llegara tan lejos. Laura sintió, su mirada fija en Martín. Ella sabía que las palabras que acababa de decir cambiarían todo. Si había un infiltrado en las fuerzas policiales, eso significaba que no podían confiar en nadie. El traidor podría estar en cualquier parte. Lo peor es que el infiltrado está cerca de la cima, dijo Laura, con voz baja, casi como si temiera que alguien pudiera escucharla. Tiene acceso a todo, información, recursos y las decisiones más importantes de la policía. Nadie sabe quién es, pero sé que está aquí, con nosotros. Martín sintió un nudo en el estómago. Su mente comenzó a trabajar rápidamente, conectando las piezas del rompecabezas. Todo lo que había visto en su carrera, todos los casos en los que había estado involucrado, ahora parecían tener un propósito oscuro detrás de ellos. Entonces, ¿quién podemos confiar?, preguntó Martín, sabiendo que la respuesta podría ser fatal. Laura respiró profundamente y miró a Sebastián. La conexión entre ellos no era solo profesional, había algo más, algo que solo ellos entendían. Solo a nosotros, respondió Laura finalmente con una determinación grande. Y a ti y a tu perro. Martín la miró confundido. ¿A su perro? No entendía la referencia, pero sabía que Laura no decía nada por azar. Mi perro, dijo Martín, aún más confundido. ¿Qué tiene que ver mi perro en todo esto? Laura sonrió levemente, como si finalmente estuviera lista para revelar lo que había estado ocultando todo este tiempo. Su mirada se suavizó por un momento antes de que hablara de nuevo. Tu perro no es solo un compañero de trabajo, Martín. Él sabe más de lo que crees.
Y lo que está a punto de suceder va a cambiar todo lo que sabes sobre este caso. El aire se volvió aún más denso y Martín comprendió que esta no era una historia común de crimen y corrupción. Esta era una historia mucho más profunda, que tocaba los cimientos de la confianza, la lealtad y el sacrificio. El destino de todos estaba en juego. El aire en la habitación estaba cargado de una tensión palpable. La revelación de Laura había dejado a Martín completamente desconcertado y a Sebastián en un estado de alerta máxima. La pieza final del rompecabezas parecía estar al alcance de la mano, pero no podían relajarse. Algo aún no cuadraba. Martín observó a Laura y luego a Sebastián. Las palabras de Laura sobre su perro, ese compañero leal, resonaban en su mente. ¿Qué tenía que ver su perro con todo esto? ¿Qué sabía él que nadie más podía entender? ¿Mi perro? ¿Estás diciendo que mi perro tiene algo que ver con el infiltrado? Preguntó Martín, con una mezcla de incredulidad y miedo. Laura sintió lentamente, como si estuviera pesando sus palabras antes de hablar. Tu perro no es un perro común, Martín. Él tiene un entrenamiento especial y ha sido parte de la operación desde el principio. Tiene una intuición que no podemos ignorar. Él ha estado observando, escuchando y guardando secretos que solo él conoce. Martín la miró fijamente. Recordaba las veces en las que su perro, Max, parecía actuar de manera extraña. Movía la cola de una forma inusual cuando se acercaba a ciertos lugares o se ponía inquieto ante algunas personas. Nunca había entendido por qué, pero ahora todo comenzaba a cobrar sentido. Entonces, lo que estás diciendo es que Max sabe quién es el infiltrado, preguntó Martín, tratando de asimilar la idea. Laura se acercó a él y puso una mano en su hombro. No solo eso, dijo en voz baja. Max ya lo ha identificado y está esperando el momento adecuado para actuar. De repente la puerta se abrió. Martín y Sebastián se giraron rápidamente, alertados por el sonido. Un hombre alto, con uniforme policial, entró con paso firme. Tenía la mirada fría y calculadora, pero algo en sus ojos hacía que Martín se sintiera incómodo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el hombre con una voz que parecía más una orden que una pregunta. Laura, Sebastián y Martín lo miraron con desconfianza. Sabían que este hombre no era ajeno a la situación y había algo en él que no les gustaba. ¿Quién eres?, preguntó Sebastián, su tono grave y desafiante. El hombre sonrió levemente, pero sus ojos seguían fríos. No dijo una palabra, pero de repente Max, el perro de Martín, comenzó a ladrar ferozmente, mostrando los dientes. Todos dieron un paso atrás, sorprendidos por la reacción de la mascota. Max, murmuró Martín, su voz temblorosa. El perro nunca había reaccionado así antes. Fue entonces cuando todo encajó. Max no solo estaba reaccionando a la presencia del hombre, sino que estaba advirtiendo sobre algo mucho más grave. El hombre que había entrado no era quien decía ser. Era el infiltrado que todos temían. Laura y Sebastián miraron al hombre con una nueva comprensión en sus ojos. El infiltrado, el hombre detrás de toda la corrupción y el crimen, estaba frente a ellos. El hombre, dándose cuenta de que su identidad había sido descubierta, intentó sacar un arma de su chaqueta, pero antes de que pudiera hacerlo, Max saltó hacia él con una velocidad sorprendente. En un abrir y cerrar de ojos, el perro mordió la muñeca del hombre, dejándolo incapacitado. ¡Es él!, gritó Sebastián, señalando al hombre caído en el suelo. ¡Es el traidor! Martín, todavía en shock por lo que acababa de suceder, miró a Laura. ¿Cómo lo supiste?, preguntó, aún sin poder creerlo. Laura sonrió, una sonrisa triste pero satisfecha. Lo supe porque Max me lo dijo. Su lealtad nunca falló, Martín. Él sabía lo que estaba en juego. El hombre, ahora inmovilizado por Max, miró a los tres con odio en sus ojos, pero ya no podía hacer nada. La verdad había salido a la luz y la red de corrupción que había dominado la ciudad comenzaba a desmoronarse. A medida que las sirenas de la policía se acercaban, Martín se arrodilló junto a Max, acariciando su pelaje. El perro, aún alerta, se quedó junto a su dueño, con los ojos brillando de orgullo. Lo hiciste, amigo, dijo Martín, su voz temblorosa. Max había salvado la vida de todos, una vez más. La policía llegó rápidamente, arrestando al hombre y asegurándose de que la situación estuviera bajo control. La ciudad, aunque aún sumida en el caos, comenzaba a respirar con un poco más de esperanza. La verdad había sido revelada y el traidor había sido detenido. Pero para Martín, el verdadero héroe era Max. Su lealtad, su valentía y su amor incondicional habían sido la clave para resolver el misterio. Y aunque la batalla contra la corrupción no había terminado,
Martín sabía que con Max a su lado todo sería posible. La historia de un hombre y su perro, unidos por el destino, se convirtió en leyenda. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la lealtad pueden iluminar el camino hacia la justicia. Fin. Fin.